Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Expert of the Americas del Adrian Arch Latin America Center. La serie de Experts of the Americas nos permite resaltar iniciativas, proyectos y personajes de la región que están contribuyendo positivamente a su desarrollo. Y el día de hoy estamos muy felices de poder traer una nueva edición. El foco de hoy, la sostenibilidad y las economías circulares en América Latina y en Colombia en particular. La sostenibilidad y las economías circulares son cada vez más fundamentales para el futuro de nuestra región, una región que se enfrenta a una rápida urbanización y a presiones medioambientales. Nuestra región es hogar de ciudades vibrantes y ricos recursos naturales y se enfrenta a un conjunto de desafíos para lograr esa sostenibilidad. Los centros urbanos se están expandiendo rápidamente y a menudo superando el desarrollo de las infraestructuras y la protección del medio ambiente. Este crecimiento conlleva grandes y graves problemas de gestión de residuos, agotamiento de los recursos y aumento de la contaminación, entre otras cosas, lo que exige una colaboración cercana entre los sectores privados, públicos y la sociedad civil, por supuesto, para encontrar soluciones. En ese sentido, hablemos de una empresa y hablemos con una empresa cuya misión es encontrar soluciones a ese desafío que se llama Wiro. Wiro se dedica a la gestión de residuos y reciclaje en Colombia y contribuye activamente como solución a alcanzar economías circulares en las ciudades colombianas. Con nosotros hoy me complace presentar a Vladimir Jaramillo, cofundador y gerente general de Wiro, un ejecutivo líder en Colombia en encontrar soluciones hacia la sostenibilidad para tanto la industria como las ciudades. Vladimir, muchísimas gracias y buenas tardes. Hola Pepe, buenas tardes y igualmente gracias por el espacio, por la oportunidad de compartir un poco lo que hacemos y de poder ir motivando un poco las diferentes audiencias en qué es la sostenibilidad y cómo podemos sumar cada uno en ese gran reto que hoy tiene la humanidad. Perfecto, perfecto. Bueno, para mí, comencemos por una pregunta más básica, ¿no? Ya describí un poco a tu empresa. Wiro es una empresa que busca promover una economía circular en las ciudades en las que opera. Pero antes de eso, una pregunta básica para comenzar, que es, ¿qué es la economía circular? Hablemos de la definición y hablemos también por qué importa la economía circular para América Latina. Ok, la economía circular es la alternativa que se hace necesaria comparada con la economía lineal, donde consumimos, donde tenemos un producto y lo que sobra va a un relleno sanitario o lo denominamos basura. La economía circular busca que ese recurso que se extrajo probablemente, que ese recurso que proviene de la naturaleza, los recursos no renovables principalmente, vuelva a tener una nueva vida útil. Nuestros rellenos sanitarios en Latinoamérica, Pepe, albergan anualmente más de 250 millones de toneladas y lo interesante o el gran reto es que más de un 20% es materia prima. Pasamos del concepto de decir, tengo en mis manos, después de consumir algo, basura o un residuo cualquiera, a decir, tengo en mis manos materia prima. La economía circular, en resumen, lo que busca es que ese recurso tenga tanta vida útil como sea posible, que permanezca el mayor tiempo posible en el ciclo productivo. Digamos que es lo que nos llama hoy en día el ambiente y el que nos llama a la sociedad a enfrentarlo. ¿Por qué es importante para América Latina? No solo para América Latina, sino para el mundo en general. Cada vez la humanidad agota más rápido los recursos que tenemos, sobre todo los recursos no renovables. Escuchamos hablar de energías, de recursos renovables o energías renovables. Esos no renovables, ahí caben una amplia gama de elementos, nos invitan a cómo los prolongamos su vida útil en la tierra, digamos. Los rellenos sanitarios no son el mejor destino y evidentemente el mundo en general, no solamente Colombia o Latinoamérica, necesitan entrar en esa dinámica. Es un nuevo modelo de negocio y lo que buscamos es que ese residuo sea visto como una materia prima que debe pertenecer o hacer parte de un nuevo producto Pepe. Digamos que ese es como el gran reto. Muchísimas gracias por esa definición clarísima. Y un poco el tema justo que como es un tema tan importante para los países de la región, muchos países de la región han generado políticas públicas y normas para promover esa economía circular. Hablemos de eso, ¿no? O sea, y concretamente quería preguntarte dónde radican los mayores desafíos que tenemos como región y como sociedad actualmente en esa materia. Por supuesto, digamos que los gobiernos aparecen como el gran habilitador a través de sus políticas públicas,
de todo el esfuerzo que hacen las empresas privadas. El mayor avance se define o se fija alrededor de los sistemas de responsabilidad extendida. Digamos que cada una de las empresas en su responsabilidad social, ambiental, etcétera, define unos esquemas, define unos retos y la política pública busca habilitar, busca garantizar o crear la plataforma para que esos retos sean abordados de la mejor manera. Cada país hace un esfuerzo en la medida de sus posibilidades. Digamos que cada país va recorriendo su camino y los gobiernos de cada país van buscando o van queriendo encontrar cuál es la mejor ruta para que ese residuo se recupere. Digamos que hay diferentes esfuerzos. Lo interesante, Pepe, es que los residuos son muy diferentes, aunque es el mismo vidrio o el mismo cartón o el mismo plástico. Una historia es en Colombia, otras en República Dominicana, otras en México o Brasil, e inclusive dentro del mismo país, una cosa es en la costa atlántica en Colombia, otra cosa es en Bogotá. Entonces, los residuos como tal son el gran reto. El gobierno aparece en escena con políticas públicas como la plataforma que busca habilitar esos esfuerzos y las empresas privadas, por supuesto, que a través de esos sistemas de responsabilidad extendida buscan acercarse a esos grandes retos, ¿no? Cuando hablamos de retos como tal, es importante capitalizar como los aprendizajes. Los retos es llegar a cierto porcentaje de recuperación. Ojalá que de esas 250 millones de toneladas anuales que en promedio recibe Latinoamérica y el Caribe, ojalá ese 30, ese 20%, aproximadamente unas 50, 60 toneladas, se recuperaran. ¿Sí? Digamos que estamos en ese camino. En el medio hay retos muy interesantes, la educación de los consumidores, la educación de los que generan los residuos. Hay otros capítulos enfocados en ecodiseño, empaques, cómo hacemos que los empaques sean cada vez más amigables quizás. Y finalmente, buscar de una manera muy incluyente, muy inclusiva, crear esas cadenas logísticas que hagan que esa nueva materia prima llegue a ser usada como tal, crear esa logística de aprovechamiento. En el medio, podríamos pensar que quizás el mayor reto también pasa por la parte social, Pepe. Los actuales y los naturales actores principales son los recicladores de oficio. En Colombia se hablan los datos de 50, 60 mil familias que viven del reciclaje. En Latinoamérica totalmente el número no se ha cuantificado, pero por supuesto que pasa los 200.000 familias que viven de esta operación. Y es un gran reto porque sus condiciones deben mejorar, sus condiciones cada vez deben parecerse más a las de una empresa de operación logística, quizás que trae esa materia prima de las calles hasta una industria, y ese constante aprendizaje. Digamos que no hay un país quizás más avanzado que otro, no hay un país que haya tenido de pronto más logros en términos de metas. Lo que hay en el camino son muchas enseñanzas, muchos modelos de revisar oportunidades diferentes, y avanzar lo que más se pueda en esa ruta de aprovechamiento, Pepe. Buenísimo, Vladimir. Recojo dos elementos que has mencionado. Uno es la importancia de la enseñanza, lecciones aprendidas, intercambio de experiencias y buenas prácticas. Y segundo, creo que en base a tu respuesta queda clarísimo de que para poder superar esos desafíos realmente lo que se requiere es una coordinación, mayor coordinación y colaboración entre distintos sectores. Y para mí, la verdad, es una responsabilidad compartida entre la sociedad civil, el sector privado, el sector público, para coordinar conjuntamente a la gestión de residuos. Y en ese sentido, hablemos de distintos sectores y sus responsabilidades y lecciones aprendidas. Si quieres, arranquemos por el sector público. Has mencionado ya, por ejemplo, la importancia de la política pública en este proceso, pero quisiera también puntualizar un poco el tema de marcos regulatorios, ¿no? Pensando en el sector público y concretamente en el caso de Colombia, por ejemplo, ¿qué marcos regulatorios existen para el abordaje del manejo de residuos y qué lecciones pueden compartirse que han sido exitosos en este país? Excelente punto, Pepe. La política pública, como lo decía, habilita todos los esfuerzos. Cuando hablamos de aprendizajes, podemos nombrar dos quizás muy interesantes. Hay uno es lo importante que es individualizar las metas en cuanto a los residuos como tal. Digamos que en un comienzo
Se dice, vamos a aprovechar el 30%, perfecto, pero el 30% ¿de qué materiales? Porque la historia del vidrio quizás es muy diferente a la del plástico o a la del cartón. Entonces, un aprendizaje importante es la individualización de esas metas, de esos materiales. Hablar de metas globales no funciona, quizás hay que tener mucho detalle. Otro importante, digamos, aprendizaje es también una palabra que debe acompañar este cambio, Pepe, de una economía lineal a una economía circular, y es la gradualidad. Y yo creo que la política pública también está aprendiendo de esto. Definir una norma y pretender prohibir algunos materiales o el uso de algunos elementos, quizás pues no es tarde mucho escribirla y aprobarla, pero en la implementación sí que se requiere de una gradualidad, y es diferente cada ciudad, cada país y cada material. Entonces, yo creo que por un lado, saber que cada residuo es diferente, saber que cada residuo recorre un camino diferente, el valor del plástico, por ejemplo, es diferente en el centro del país, en Bogotá, que en la costa atlántica. ¿De qué depende? De muchas variables. Depende, por ejemplo, qué tan cerca hay un transformador. El residuo vale en la medida en que haya quien lo transforme de manera cercana. La logística y el flete afectan mucho el costo, pero eso es un aprendizaje. Y el otro es la gradualidad. Hay muchas personas, familias, empresas que viven del reciclaje, y tenemos que llevarlo paulatinamente a un nivel de excelencia, porque sí es cierto que son los proveedores de la materia prima de manera creciente que debe provenir del reciclaje. Entonces, hay muchos aprendizajes. Yo creo que la política pública está siendo muy ágil en tomar esos mensajes, ¿sí? Y adecuarlos. Hay resoluciones, hay normas, pero vemos que rápidamente se hacen cambios, se hacen modificaciones con el espíritu que funcione. Pero dejo esas dos sobre la mesa. Hay varias, pero principalmente es individualizar los residuos. Las historias son distintas de cada residuo en cada región, en cada ciudad, y la gradualidad. ¿Cómo hacer para que los actores suban su nivel, para que ese residuo llegue de manera más eficiente a ser una nueva materia prima? ¿Y cómo hacemos para paulatinamente avanzar, pero de manera incluyente, de manera inclusiva con los que hoy en día hacen esa operación? Yo creo que son aprendizajes que en Colombia se han adoptado, y que algunos países que también ven a Colombia como un referente están tomando como nota para avanzar más rápido que quizás Colombia, aprendiendo de esas experiencias. Excelente, Vladimir. Ambos consejos me parecen muy concretos, muy claros. Yo creo que la individualización del manejo de residuos, así como la gradualidad de la implementación, son consejos a tener presente para otros países que están avanzando en esa materia. Ahora, pasando del sector público al sector privado y volviendo a la idea de que la gestión de residuos debe de ser y tiene que ser una responsabilidad compartida entre distintos sectores, hablemos de las empresas. Y justo que tú que trabajas muy de cerca con las empresas en ese sector, la pregunta es, ¿qué rol juegan y pueden jugar las empresas en la gestión de residuos? Y volviendo al tema de aprendizajes y ejemplos concretos, comparte con nosotros, por favor, qué ejemplos positivos de alianzas concretamente podría compartir con nosotros en esa materia. Perfecto, digamos que el rol de las empresas es definitivo, Pepe. Las empresas ya lo saben. El valor de una empresa cada vez radica más en lo que hacen por los recursos que consumen, ¿sí? Una empresa de bebidas vale mucho más por lo que haga por el agua, por ejemplo. ¿Qué tanto cuido las fuentes hídricas? ¿Qué tanto recupero cuencas hídricas, etcétera? Digamos que pesa. Si yo consumo cartón, ¿qué tanto hago por reforestaciones? Si el mío ese es plástico, en el caso de algunas empresas, pues hombre, ¿qué tanto hago para que ese plástico vuelva a un nuevo producto? Entonces, número uno, Pepe, a tu pregunta, yo creo que las empresas tienen clara su rol, y es un rol prioritario, es un rol muy importante, porque son los que generan o los que producen un empaque, los que producen algo que puede ser residuo. Ahí están trabajando en ecodiseño, ahí están trabajando en cómo eliminar algunos empaques que quizás no sean necesarios. En el caso de las cajas, por ejemplo, de pronto no es necesario. El mejor empaque quizás es el que no se usa. Entonces hay mucha línea de pensamiento hacia ese lado. Después, cuando vamos hacia el consumidor, se está educando mucho el consumidor, se está educando mucho en qué prefiero, cómo
manejar ese residuo que queda después del consumo, el famoso residuo postconsumo. Entonces hay un tema de educación como tal, Pepe, número uno. Hay un tema de crear cada vez empaques más amigables, empaques o productos cuyo residuo sea más reciclable, es la palabra. Y ellos también están muy de cerca de la parte social que no es ajeno y es parte importante de la sostenibilidad. ¿Qué pasa con esas personas que están haciendo posible el alcance de sus metas? Entonces, el rol es fundamental, digamos que es un papel muy clave. Ellos lo tienen claro. Algunos quizás han avanzado más que otros, pero en la generalidad la industria tiene claro que el valor de ellos como marca cada vez depende más, Pepe, de lo que hagan por el recurso que consumen y por el residuo que generan. Si tú ves en redes sociales, Instagram, TikTok, etcétera, de 10 publicaciones de las grandes marcas, más de la mitad con seguridad se refieren a la acción que tienen sobre el recurso que consumen o sobre el residuo que generan. Y en el medio las comunidades que están alrededor de esa economía circular. Entonces, ellos tienen muy claro, digamos, su rol y lo llevan a cabo, en mi opinión, de buena forma. A veces hay críticas sobre algunas marcas. No, es que contaminan mucho, es que, hombre, por supuesto que esta conciencia viene despertando hace una década, de pronto menos, con mucha fuerza, y mi respuesta siempre es sí, de acuerdo. Pero también fíjate que ahora están tomando una acción definitiva sobre ese cambio, están acelerando el cambio. Las inversiones son importantes en economía circular de las grandes marcas y me quedo con ese esfuerzo y con ese despertar. Y no solamente es algo como altruista, sino que si tú vas a bolsa, si tú vas al Dow Jones Sustainability Index, por ejemplo, hay indicadores en bolsa que valorizan tu empresa en la medida en que actúes sobre los residuos o sobre los recursos que consumes. Entonces, yo creo que es clave y lo están haciendo de muy buena manera en su gran mayoría. Casos de éxito, podemos nombrar algunas marcas, pues si se puede, el Coca-Cola, Diageo, algunas internacionales, marcas que trabajan. Hay algunos países, República Dominicana, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de apoyarlos en algunos esquemas, se están moviendo de muy buena manera. Pero ahí lo importante es lo que tienen en común estos casos, es lo que tú comentabas en un comienzo, Pepe, como ese triángulo muy virtuoso donde está el gobierno, donde está, por supuesto, la empresa, el productor, y está la comunidad donde cada vez debe acercarse más y donde cada vez ese triángulo, cuando funciona bien, con total seguridad, va hacia adelante de manera más rápida. En el medio, siempre lo coloco, ¿no? El cariño y, digámoslo, el respeto por los recicladores lo tengo muy presente. Ellos están en medio de la operación, son miles de familias y siempre debemos procurar que sus condiciones mejoren. Pero los casos de éxito se dan cuando hay ese trabajo articulado, Pepe, entre el gobierno y el privado, cuáles son las normas, cómo habilito la implementación de esas normas y, por supuesto, los consumidores, a través de educación, a través de involucramiento en esas decisiones de qué marca elijo también, ¿no? Pero yo creo que vamos por muy buen camino, soy muy optimista, los retos son inmensos, pero ya comenzamos una dinámica que no tiene reversa y cada vez nos exige más. Totalmente de acuerdo, Vladimir, y recojo un punto que decías, que la importancia de ese desafío de reciclaje, de economías circulares, cómo implementarla, y el hecho de que no es uno de los desafíos que se pueden y se deben solucionarse solamente por el gobierno. Y hablemos de ese triángulo, ¿no? O sea, hemos hablado un poco del sector público, gobierno, hemos hablado de las empresas. Vayamos a la última parte de ese triángulo, que es la comunidad. Y en ese sentido, a lo mejor puntualizando un poco ese tema, el consumidor, que a veces la gente no habla mucho del rol del consumidor, pero cada vez más tiene un rol importante. Eh, Cuéntanos un poco qué responsabilidad tiene el consumidor final en este proceso, en el contexto de esta conversación, y qué rol juega el consumidor en tener y generar una economía circular. El rol de consumidor es totalmente activo 100%. Digamos que el que empuja las estrategias es la marca en la mayoría de oportunidades, pero cada vez tenemos, Pepe, un consumidor más informado, un consumidor que está más actualizado acerca de cuál es el impacto en términos de residuos o cuál es el impacto en términos de sostenibilidad de las marcas.
Las empresas, digamos que uno podría pensar que se les juega el efecto boomerang porque cada vez informan más y cada vez tenemos consumidores más exigentes en cuanto a premiar no solamente productos, sino si tú ves eventos, conciertos, carreras atléticas, dinámicas de ciudad. Hemos participado en diferentes Ironman, por ejemplo, o algunos conciertos de grandes bandas a nivel mundial donde el placer, la experiencia, el beneficio del que asiste pasa mucho más allá de lo que voy a ver, sino también de saber que hago parte de ese esquema. Entonces, el consumidor cada vez está más informado y cada vez decide mejor, premiando con su consumo marcas que, vuelvo y digo, hacen algo por los residuos que generan, pero primero por los recursos que consumen, y cada vez va a ser más así, cada vez hacen más parte en sus decisiones partiendo de una correcta información. Cada vez son más, podríamos decir, más agudos en el entendimiento del residuo, y como tal yo creo que su papel es fundamental. Las marcas también tienen claro esto, saben que no pueden, que tienen que ser muy transparentes con la información. Aparte de gradualidad, otro concepto que aparece en esto es la transparencia en lo que informo. Si decimos que somos plástico neutro o hemos disminuido el efecto de gases de efecto invernadero, por ejemplo, descarbonización, etcétera, tiene que ser cierto, porque si no te va a jugar una mala pasada en contra como marca. Entonces, los consumidores son claves, cada vez están más informados, cada vez te exigen más y cada vez prueban que sí sea cierto lo que les dices, ¿no? Entonces, las marcas lo saben, están muy al frente de ellos y hacen parte de ese engranaje que seguramente nos va a permitir seguir avanzando. Eh, Critican muchas veces, cuestionan en redes sociales, le dan fuerte a algunas cosas que no están bien y eso es perfecto, y las empresas capturan eso de la mejor manera y hacen ajustes de buena forma. Yo creo que son claves y la empresa y el ecosistema sí lo reconoce. Sí, muchas gracias por ese análisis, Vladimir. Solo apuntaría que lo que hemos conversado, lo que has compartido respecto al rol de la empresa privada y del consumidor final, de hecho, no es un fenómeno ni una tendencia regional, lo estamos viendo por todo el mundo. Y por supuesto en Europa, en Estados Unidos también estamos viendo cosas semejantes y algo importante a tener presente. Por la limitación de tiempo solo nos permite hacerte una pregunta más, aunque hubiera preferido poder hacerte 5 preguntas más sobre este tema tan interesante. Pero cerremos. Esa pregunta es sobre las recomendaciones de política pública. Desde el Atlantic Council, que somos un think tank que trabajamos para mejorar la política pública, hacemos análisis sobre temas socioeconómicos y políticos. Nos interesa mucho eso. ¿Cuáles son las recomendaciones de política que se puedan hacer? Y lo otro que es importante para nosotros, no solo hablar de los desafíos, sino de las soluciones. Hay que encontrar las soluciones. En ese sentido, habíamos hablado un poco del tema de marco regulatorio, pero quisiera preguntarte si hay otras recomendaciones de política pública concreta adicional que se pueden hacer los gobiernos de la región para que apoyen cada vez más en la transición hacia una economía circular. En ese sentido, ¿qué recomendaciones podemos hacer para que desde el tema de gestión de residuos puedan seguir contribuyendo a la descarbonización de industria y alcanzar transiciones justas, ampliando un poco el tema al final? Sí. Yo creo que a nivel de política pública, Pepe, si me pides dos recomendaciones, hay una, es mucha cercanía a la realidad de las cosas, mucha cercanía a las comunidades, al residuo como tal, al conocimiento en territorio, en campo, de qué está pasando con los residuos. En la realidad, Pepe, aquí hay una diferencia importante entre el PowerPoint y la realidad. Siempre la hay, pero aquí es más aguda aún. El valor del residuo en la calle, en el mercado, cambia muy rápidamente. Entonces, esa política pública debe estar muy cercana a esa realidad. No dar nada por sentado, no creer que escribo una regulación, escribo algo y es así, ¿no? Digamos que es muy cambiante y esa cercanía es importante tenerla. Y número dos, la flexibilidad en los ajustes, como en las adaptaciones de eso que está pasando. Entonces, con un conocimiento más profundo, un conocimiento más detallado en territorio, en terreno, digámoslo así, qué pasa en la calle con el residuo, qué pasa en el postconsumo,
y ser muy, muy dinámicos en ajustar, hacer ajustes. Por lo general, las políticas, es entendible, toman un tiempo en implementarse, toman un tiempo en hacer cambios, pero el consumo, que es el que más jala esta dinámica de residuos, estas millones de toneladas, va 100 veces más rápido. Y es normal, ¿sí? Entonces aquí es mucha más cercanía con la realidad quizás, sin decir que no se tenga, pero no pensar que lo definimos y así quedó, no para nada. Yo creo que lo están tomando y está bien ese camino. Y lo segundo es que tengamos cambios mucho más, digámoslo, dinámicos frente a esos ajustes, ¿sí? A veces a los recicladores les suben el precio, les bajan, ajustamos precio en la calle, el reciclador se desestimula si el precio no se lo mantienen, pero pues sigo recogiendo el residuo. Entonces, esas dos cosas creo que son importantes, conocimiento profundo y dinamismo en los ajustes que tengan que hacerse. Muchísimas gracias. Creo que ambas recomendaciones nos ayudan, en tus palabras, a ayudarnos a pasar del PowerPoint a la realidad, a la acción. Muchísimas gracias, Vladimir, de nuevo por tu tiempo y por tus consejos y por compartir tu experiencia con nosotros. Te felicito de nuevo por el trabajo y el esfuerzo realizado desde Wiro. Y con eso concluimos ese episodio del Experts of the Americas. Muchísimas No, gracias. muchas gracias a ti, Pepe, por el espacio, por la oportunidad de compartir, encantado y bueno, siempre a tus órdenes, Pepe. Gracias.